Hola, ¿qué tal? Vamos a explicar un poquito en qué consiste el taller de danza y neurociencia, el taller vivencial que hacemos con psicodanza, que es la metodología que utilizamos. Bueno, para nosotros en el contexto que vamos a experimentar la psicodanza, la danza, la música, el movimiento, estamos utilizando bailar. Para nosotros es terapia porque vas a hacer un proceso de autoconocimiento interno a través de la vivencia que llamamos. Es arte porque utilizamos la música y la danza con músicas de artistas totalmente inspirados. Y ciencia porque le estamos dando un sustento científico de todas las investigaciones que están saliendo con respecto a neurociencia, neuroplasticidad cerebral, sistema endocrino, hormonas, bioquímica del cuerpo, sistema simpático, parasimpático, todos los efectos beneficiosos que tienen la danza y la música en un contexto sano, en un contexto armónico, en un contexto terapéutico. Entonces, por eso es vivencial nuestra técnica, nuestra metodología es vivencial. Simplemente hay una parte que estamos ahora intentando explicar, que es la parte metodológica, que sería la parte más teórica, cognitiva, pero todo el taller, todo el fin de semana, toda nuestra metodología se basa en la vivencia. Cuando bailas, se activan zonas claves de tu cerebro. O sea, bailar realmente mantiene. Siempre hablo en el contexto de psicodanza integrativa, pero tú lo puedes extrapolar a cualquier otra técnica que tú conozcas y que practiques que tiene que ver con características similares. Cuando danzas, activas zonas del cerebro, que es la corteza motora, que es la coordinación. O sea, estás dándole información a tu cerebro para tener una mejor coordinación en tu vida. También activa lo que es la corteza prefrontal, que es la atención, movimiento, música, emoción en sintonía. La amígdala, que es la emoción, y el hipocampo, que es la memoria. O sea, estamos coordinando, estamos en estados de atención, estamos estimulando la, sentir ciertas emociones y sentimientos, ¿no? Activarlos, expresarlos a través del movimiento consciente. Y estamos estimulando también la memoria, porque movimiento, música y emoción en sintonía facilita a todas estas funciones del cerebro. Por eso danzar mantiene joven a tu cerebro. Vamos a explicar un poquito cuál es nuestro método. Nosotros utilizamos siempre la danza, la música, la palabra y en un contexto grupal para estimular vivencias armónicas, vivencias positivas que le llamamos ecofactores positivos. Los ecofactores positivos que puedes vivir en una sesión de psicodanza, eso puede modular y activar lo que llamamos epigenética. La epigenética es el ambiente enriquecido en el cual vivimos, en el cual crecimos, que puede activar o desactivar memorias de tu genética. Hoy en día se está hablando mucho de la epigenética y esto ya Rolando Toro lo vio en el año 70, 60 y 80, de cómo las vivencias integradoras y armónicas, que le podemos llamar epigenética, que es el entorno, puede facilitar, activar y a despertar ciertas memorias de nuestra genética que están dormidas o no fueron estimuladas. Entonces, la vivencia en el contexto de psicodanza es epigenética, es un ambiente enriquecido, es un ambiente sano. Utilizamos también la curva, siempre nos movemos en una curva que tiene que ver con el ritmo circadiano, el día y la noche. En esa curva que vives en una vivencia en la sesión, vamos a reforzar quién eres, la conciencia del yo. En esa parte rítmica que reforzamos quién eres, la conciencia del yo egoico, se van a deflagrar ciertas hormonas, como la dopamina, adrenalina, etcétera, etcétera. Hormonas que tienen que ver más con la autoafirmación, reforzar quién eres, con lo que se llama tu estructura egoica.
Luego hay otra parte en la curva que bajamos, quitamos el ritmo, empezamos a sensibilizar y viene la parte de disolución, regresión, sanación y fusión, donde es todo melodía y ojos cerrados. Prácticamente hay movimientos mínimos. Hay danzas donde prácticamente son como una meditación profunda. Reforzamos el ego para poder disolvernos, para poder fusionarnos. En esa fusión despertamos vivencias muy profundas que están inspirados en arquetipos universales que tienen que ver gestos y movimientos de la humanidad, del universo, de la vida. Y en esa parte de disolución del ego se produce un estado vivencial profundo. Y luego despertamos otra vez con ritmo y vuelves a la estructura de quien crees que eres, pero vuelves con toda esta información que seguro que se habrá movilizado a nivel inconsciente y subconsciente. Siempre utilizamos esa curva, siempre utilizamos esa curva. Es reforzar quién eres para luego disolverme y luego volver a quien creo que soy. Entonces, neurociencia. Tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Cada hemisferio tiene diferentes cualidades, por así decirlo. Tenemos sobre todo el hemisferio izquierdo, que es la razón, masculino, pensar, mano, y es el que dirige la parte derecha de tu cuerpo. Tiene que ver con arquetipos como el águila, memoria atlante, mano derecha, el pensar. El hemisferio derecho, femenino, intuición, imaginación, sentir, mano izquierda, córdoba, lemuria, que es la parte izquierda que rige. Cuando nosotros danzamos y escuchamos música en ese contexto, ¿qué sucede? El cuerpo calloso que está en el centro de los dos hemisferios se estimula y los dos hemisferios se conectan. Por eso las personas viven estados de unidad, por la unificación de los dos hemisferios. La unificación de los dos hemisferios se produce cuando utilizamos movimientos conscientes y danzas armónicas que estimulan que las dos partes interactúen de una forma natural y armónica como somos en origen. Y ahí la persona tiene un estado, una vivencia de unidad, una vivencia de sentirse completo. También hay vivencias como de que baja toda la actividad del neocórtex del pensar, de la parte más lógica. Pero luego cuando muchos vuelven a su vida cotidiana, la cultura y el holograma social ya solamente estimuló la parte izquierda. Por eso casi todos estamos en la lógica, en el pensar constante. En ese pensar constante hay un runruneo constante que podríamos llamarle neurosis. La neurosis es porque la persona simplemente vive lateralizado en el hemisferio izquierdo. Cuando esa persona estimula como un hábito de repetición actividades que unifiquen los dos hemisferios, yo lo conozco porque soy músico, toco la guitarra de pequeño. Quien toca guitarra, piano, quien baila, quien hace trabajos manuales, meditaciones, yoga, hay un montón de actividades que siempre está invitando a la unificación de hemisferios, a que el cuerpo calloso interactúe y se haga más gordo. Dicen que se hace más grueso. Entonces, en la danza de la música armónica, que llamamos vivencia, se unifican los dos hemisferios en un momento de la vivencia. Por eso las personas están completas. Eso es a nivel cerebral, a nivel cuerpo calloso, a nivel hemisferios, hemisferios cerebrales. Y a nivel bioquímico hay hormonas como la dopamina que ayudan en lo que es acción y reposo. Por eso estimulamos danzas de acción y danzas de reposo para poder regular esa hormona. Serotonina también. Danzar es la serotonina, sobre todo mucha creatividad y tiene que ver con sentimientos de gratitud, bueno, sentimientos hermosos que sentimos. Estimulamos. Oxitocina es la casa, el sentido gregario, la pertenencia, el abrazo, el contacto, ¿no? La oxitocina es un pegamento.
Y la endorfina también, cantar y bailar es como la hormona del bienestar, es como una eh, nos da ese estado de sentirnos en un bienestar. Por ejemplo, vamos a analizar un poquito por qué hablamos de neurociencia, de lo que ya se sabe y de lo que estamos. Todo esto ya en el año 60, 70, Rolando Toro con otras personas ya lo habían visto y ya lo sabían y hoy en día ya podemos como darle una base más científica. Vamos a dar un ejemplo. La serotonina en el intestino es una hormona y en el cerebro es un neurotransmisor. Eso pasa con muchas hormonas que son neurotransmisores también a la vez. El más claro de entender es la serotonina. El 90% de la serotonina la produce como hormona, la produce el intestino. Si el intestino está limpio y en un equilibrio homeostásico de la microbiota intestinal, tú captas esa hormona de la serotonina, la captas, que produce tu intestino, y es la hormona del bienestar. Estás en bienestar. Y a nivel cerebral, ese neurotransmisor genera choques sinápticos, más redes neuronales y tienes una capacidad de discernimiento y demás perspectivas y formas de poder ver la realidad. Porque es un neurotransmisor, te da más capacidad de generar más redes cognitivas y a eso le llaman también neuroplasticidad. Entonces, cuando nosotros danzamos, estamos estimulando toda esta bioquímica a nivel neurotransmisores, porque generamos choques eléctricos, sinapsis, axones, mielina, dendritas, y a nivel hormonas, porque estamos regulando el sistema endocrino de las personas. Porque lo que, lo que, lo que más estimulamos dentro de la vivencia, que le llamamos sistema endocrino y nervio vago, ahora vamos a verlo. El nervio vago es el que conecta intestino, pulmones, corazón y cerebro. Es solo un sistema de conexión. Le llaman también el eje. Entonces, cuando tú utilizas la respiración, por ejemplo, en la segunda parte de relajación, cuando utilizamos la relajación, la respiración, el movimiento consciente, la respiración lenta, después de estimular la primera parte, se conecta el nervio vago, interactúa de una forma natural y armónica y eso puede ayudar a deflagar ciertas hormonas, ciertos químicos y ciertos neurotransmisores en tu cerebro. Tiene que ver con cómo podemos hacer para estimular esa red, esa conexión. Entonces, también la danza en el contexto de psicodanza se llama neuroplasticidad. Cada pensamiento, sentimiento o acción que realizamos activa miles de neuronas que se unen para formar redes neuronales. Los patrones que se repiten se vuelven automáticos. Los patrones de comportamiento que se interrumpen se disipan. Cuantos más nos involucramos en un pensamiento, sentimiento o acción en particular, más fortalecemos las redes neuronales asociadas. Más rápido se pueden procesar las señales hasta que finalmente las señales pueden procesarse casi instantáneamente. ¿Qué dice? Que en la repetición, en el caso que hablamos de psicodanza, de la vivencia, que la vivencia involucra el movimiento consciente, la danza, las músicas armónicas, los sentimientos y emociones sanas de las personas para llegar a un estado vivencial profundo, en la repetición de la vivencia está generando neuroplasticidad en tu cerebro, que es la capacidad de generar más redes neuronales. Cuando generas más circuitos neuronales, tu percepción de la realidad y de lo que eres se amplifica, porque tenés más vías para poder entender, más vías para poder discernir, más accesos y más caminos para poder ver el mismo
problema o la misma situación de diferentes perspectivas. Tiene que ver con un sistema bioquímico de neuroplasticidad. Por eso cualquier acción, movimiento, rutina, hábito, disciplina que pueda ayudar en esta neuroplasticidad por la repetición, estás haciendo que esas redes neuronales se asientan a nivel subconsciente e inconsciente y ya pueden empezar a mandar señales de una forma instantánea. Vas asentando nuevas redes. Por eso, la vivencia ayuda en la neuroplasticidad. La vivencia tiene esa capacidad. Estamos siempre estimulando el movimiento consciente y un estado álgido, vivencial y energético con sentimientos y emociones profundas, armónicas, y las personas luego tienen otra capacidad de verse a sí mismo y de ver la realidad. Es un fenómeno bioquímico. Es un fenómeno bioquímico que hoy en día ya se tiene recontra sabido y estudiados. También tenemos, ¿qué es un neurotransmisor? Son acá hay muchos están hablando de muchos GABAs, endorfina, serotonina, dopamina, ¿ves? El neurotransmisor tiene como una red, luego tiene pequeñas raíces, dendritas cuando se conectan, porque se conectan con un choque sináptico. Y hay algo que es importante que se llama la mielina. La mielina es como un gel que pasa por el axón, que está aquí, que ese gel cuando se activa la mielina es el que facilita que se generen choques eléctricos para crear sinapsis cerebrales y crear nuevas redes con otros axones. ¿Cómo estimulamos la mielina? El más antiguo que tenemos y conocemos es el contacto físico. La caricia y el abrazo puede ayudar, uno de los que más facilita que la mielina se active para generar nuevas redes neuronales. Por eso la madre, cuando el niño nace, todo el tiempo lo tiene en su regazo, porque le está generando, gracias al contacto físico, que se active la mielina para poder tener nuevas redes neuronales y ese niño tener un cerebro mucho más completo y más sano. Cuando el niño no es acariciado por la madre o el cuidador, va a tener otras capacidades más limitadas de redes neuronales. Por eso el contacto físico siempre fue medicina, siempre fue la medicina más antigua que tiene el ser humano. Y en psicodanza se trabaja el contacto físico de una forma armónica, cuidadosa, para poder llegar también a esos puntos de ver qué nos sucede con estas neurotransmisores y hormonas que solo se activan con el contacto físico tierno y amoroso. También estimulamos danzas contigo mismos, danzas con dos y grupales. Y algunas veces se trabaja el contacto físico. Sobre todo, es todo un proceso de maduración del grupo y de poder ir observando en qué anda cada participante y cómo está ese grupo, qué necesita. Esto se viene ya investigando desde los años 70 de cómo el contacto físico ayuda a generar nuevas redes neuronales. Es antiquísimo. Entonces, seguimos compartiendo un poco por qué neurociencia y danza. Y acá hay un tema que es buenísimo, le llamamos ondas cerebrales. Tu cerebro va vibrando en diferentes frecuencias que son como ritmos de Hertz, le llaman, velocidades, ¿no? Se va moviendo. Nuestro estado gamma es el estado donde nuestro cerebro está más activo. Y bueno, lo que sucede ahí es que el cerebro está en un estado de ansiedad, ¿no? Estamos en un estado de pánico. Esas son situaciones límites que vivimos, pero la gran parte de la población está en un estado gamma. Casi todos están ansiosos y con miedo y en pánicos y etcétera, etcétera. Eso tiene que ver por memorias traumáticas, tiene que ver por la intoxicación con azúcares, harinas, procesados y ultraprocesados, redes sociales, noticias, y tiene que ver por el holograma social, que casi todo lo que está diseñado es para generar miedo y preocupación en las personas. Entonces,
Ahí nuestro cerebro está vibrando a una frecuencia de Hertz específica, ¿no? Luego lo que sucede cuando nosotros entramos en la sala, la mayoría estamos en un estado beta, le llamamos. Somos personas que estamos, esa es la parte que estás en un estado de saber quién eres, ¿no? Por lo menos te sirve para la acción, para el trabajo, concentración, excitación, etcétera, etcétera, etcétera. Casi todos estamos en un estado beta cuando entramos. En ese estado beta, nuestro cerebro vive a 14 y 30 Hz por segundos, que son las ondas que está vibrando nuestro cerebro. Cuando danzamos, estimulamos ese estado también. Luego cuando empezamos la parte de la sensibilización, nuestro cerebro puede empezar a bajar las frecuencias que le llamamos estado alfa. En ese estado alfa empiezan a bajar un poquito las ondas cerebrales, que son frecuencias Hertz, y ahí empezamos a relajarnos. En la parte de sensibilización la persona empieza a relajarse. En esa relajación que estamos produciendo, porque quitamos el ritmo y trabajamos más con la melodía y con ojos cerrados, en un momento muchos podemos estar en un estado teta. El estado teta es cuando estamos en 4 o 7 Hz de vibración por segundos y es un estado parecería un estado de meditación o de hipnosis. Es como un sueño profundo, pero tú estás consciente. Estamos totalmente relajados, sin ansiedad. En ese estado teta que muchas veces se produce en la vivencia, que es en la curva donde estamos en la parte más baja, ahí es donde se producen los cambios. Ahí es donde tu sistema endocrino, tu sistema inmunológico se refuerza más. Ahí es donde podemos mover la parte más inconsciente y subconsciente de las personas. Y luego está el estado delta, que eso es otra cosa, cuando estamos en sueño profundo, que nos sucede muy pocas veces en una vivencia, pero puede sucederte algunas veces en tu casa cuando vas a descansar, que ahí ya las ondas cerebrales bajan mucho más. Y luego despertamos estado alfa hasta volver al estado beta, para volver a ser quien somos, pero con toda la información que hemos recogido en el estado teta. Todo esto sucede a nivel sensorial, emocional, energético, mental, sentimental y también de visionario. O sea, tenemos muchos niveles de recoger este tipo de información y de sentirla. Esos son los diferentes estados de conciencia, pero sobre todo de ondas cerebrales, como tu cerebro está vibrando eléctricamente, por dar un ejemplo. Y luego, lo que se está diciendo, que siempre se supo, que cada vez sabemos más, es, tenemos como tres, le llaman tres cerebros. El cerebro reptiliano, que es el instinto, que le llaman es el tallo, la médula. En ese cerebro reptiliano es similar a los reptiles. Ahí están las funciones instintivas, las que no tenemos que controlar, las funciones básicas, primarias. Respirar, latir el corazón, irrigación de la sangre, reposo, comer, ir al baño. Hay un montón de funciones que tienen que ver con el cerebro reptiliano y el instinto, que esa es nuestra parte inconsciente. Luego está la parte mamífera, le llama el sistema límbico hipotalámico, que es donde están las emociones. Ese es similar a los animalitos, ¿no? A los delfines, el perro, el caballo. Ahí es donde está toda nuestra memoria emocional, por así llamarlo. Tenemos que ver más similar con la parte mamífera. La música, cuando suena, va directamente al límbico, al hipotálamo para generar ese tipo de emociones. La música va directamente ahí. También esa parte es nuestra parte inconsciente. Y luego está el neocórtex, el cerebro racional pensante, que sería la parte humana. Entonces, lo que están diciendo es que nosotros somos conscientes solamente del 5% de lo que somos. O sea, somos conscientes de una parte del 5% del neocórtex. Y lo que dicen es que casi el 95%, que puede ser el cerebro mamífero y reptiliano, es el que nos controla, que es nuestro inconsciente.
A grandes rasgos, como una información en general, porque cada individuo es diferente, se podría decir que la parte del instinto y la parte reptiliana y la parte mamífera emocional, que es el 95% de nosotros, es nuestro inconsciente. Más toda la memoria celular que hay en todo el cuerpo, que tiene que ver con, porque hay células y neuronas en todo el cuerpo. Corazón, intestino, bla, 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 bla. Y cerebro. Entonces, si nuestra parte reptiliana y mamífera es el 95%, es nuestro inconsciente, y solo somos conscientes de un 5% que es la parte humana, el neocórtex, cuando profundizamos en una vivencia como en psicodanza, estamos realmente todo lo que hacemos es para comunicarnos con el inconsciente. Porque la ceremonia, el ritual, la vivencia, cualquier disciplina que maneje las artes como la música y la danza, siempre fue el lenguaje más antiguo que tuvo la humanidad para comunicarse con el inconsciente, con el mundo invisible. Todo lo que tiene que ver con símbolos, con gestos, arquetipos, músicas, danzas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros en la vivencia estamos realmente comunicándonos con nuestro inconsciente. Aunque pareciera que todo lo que vivimos no podemos ponerle palabra, está haciendo un movimiento y un cambio a nivel inconsciente de todas esas redes neuronales que estábamos hablando antes, para que luego tengan nuevas rutas, nuevos caminos y nuevas capacidades de poder discernir y poder verte a ti mismo y ver la realidad, porque generaste nuevas redes. Dicen que aunque que todas las decisiones que tomamos, aunque la persona crea que es la persona más lógica y racional, todas las decisiones están todas que tomamos son todas decisiones tomadas de nuestro inconsciente, de la parte más emocional, instintiva nuestra. Lo que pasa es que muchos creemos que somos racionales y somos lógicos. Hasta el más racional y lógico parece que todas sus decisiones las toma de la parte esta que recién nombre del inconsciente. Entonces la vivencia va a esa profundidad de ese 95% que se cree que se dice que es nuestra parte inconsciente, donde ahí albergamos memorias del instinto y de las emociones. Y ahí es donde nosotros podemos generar nuevos circuitos de redes neuronales que le llamamos neuroplasticidad. Por eso la música, la danza, el movimiento consciente, el grupo, la palabra, todo lo que estamos viviendo como factores positivos en un ambiente enriquecido que es sano, le llamamos epigenética. La epigenética es yo soy como soy, según la neurociencia, soy como soy, ¿por qué? Por la memoria genética que traje, que recibí del linaje familiar, por el ambiente donde crecí es epigenética y por lo que comí es epigenética. Yo traigo una memoria genética. La epigenética es el ambiente y lo que comí. Epigenética. Lo que me moldeó a mí no es solo la información genética, me moldeó el ambiente y lo que comí. Por eso un niño cuando vive un ambiente tóxico y come azúcares y harinas, le está cambiando la microbiota intestinal y ahí está generando muchos parásitos. Y eso va también a formar su carácter y su personalidad. El ambiente tóxico más las comidas tóxicas. Por eso hoy en día, para poder nosotros cambiar esa información, bueno, no cambiar, activar otro tipo de información genética que está desactivada, tenemos que buscar ambientes enriquecidos y empezar a comer diferente, hacer ayuno y desparasitaciones como hacían nuestras abuelas y abuelos. Entonces, la epigenética es responsabilidad nuestra. Buscar esos ambientes enriquecidos, disciplinas, relaciones, etcétera, etcétera, hasta donde vives y también lo que ya entra por tu boca y por tu piel. Eso va a moldear y va a desactivar las memorias karmáticas y traumáticas del linaje familiar que son genéticas, las desactiva porque tú vas a vibrar más alto y activa otra información que es el potencial que tú traes. Entonces, la neurociencia y la danza siempre va en el ambiente sano, siempre va a estimular y ayudar
en lo que llamamos epigenética, en moldear tu neuroplasticidad cerebral, en activar tu sistema endocrino con las hormonas beneficiosas del bienestar y también para sentir ese sentimiento también de pertenencia, porque la danza grupal te da el sentimiento de pertenencia, de seguridad. Aunque todas las danzas, todos los que vivimos, estímulo para que tú te observes y entres en tu mundo interno, el poder danzar en grupo también te da el sentido de pertenencia. Nosotros trabajamos en grupo, pero tú estás haciendo una terapia dentro de un grupo, aunque estemos en el grupo. Bueno, espero que les guste. Seguiré contando más cositas de neurociencia y danza y música que me apasiona. Bendiciones, nos vemos prontito.